estaba ¿a dónde? En medio del huerto, en el medio del huerto. Hemos visto que ese árbol lo escogió Dios. No era diferente que todos los demás árboles. Era muy parecido a los demás. Lo que lo distinguía era que Dios lo había apartado para sí de todos los demás árboles. Hemos notado que Dios era el dueño de todos los árboles del huerto, pero era dueño de ese árbol en forma ¿qué? En forma especial. Y hemos visto que comer del árbol iba a significar que el hombre quería hacerse Dios y ya no se quería reconocer como criatura, ni quería reconocer que Dios era su creador. Y nos hemos dado cuenta que para que algo engañe, tiene que parecerse lo más posible a la verdad, y que la falsificación siempre viene después de lo genuino. Y finalmente nos dimos cuenta que la pena o la penalidad por comer del árbol iba a ser ¿qué cosa? La muerte. Ahora yo quiero preguntarles, vamos a hablar ahora del día. Ya hemos hablado del árbol, ahora vamos a hablar del día. Yo vi a algunos de ustedes sonriendo a medida que yo iba trazando esta primera parte del tema, porque yo creo que muchos de ustedes saben para dónde vamos nosotros con esto. Porque el día se parece al árbol en muchos sentidos. Ahora yo quiero preguntarles, ¿tenemos nosotros hoy alguna prueba de que Dios sea el creador? ¿Tenemos más pruebas hoy que lo que tenían Adán y Eva? ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Ustedes vieron la creación? ¿Ustedes vieron a Dios crear algo? No. Entonces, ¿tenemos alguna prueba nosotros hoy de que Dios fue el creador más que Adán y Eva? Claro que no. Porque nosotros no estuvimos allí. ¿Verdad que sí? Por eso dice, si van conmigo a Hebreos, el capítulo 11, Hebreos, el capítulo 11, se nos dice algo muy interesante en cuanto a la creación. Dice allí, en Hebreos 11 y el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pregunta, ¿todavía hoy tenemos que confiar por fe que Dios fue el creador? ¿Tenemos que aceptarlo porque Él lo dice en su palabra? Ahí dice en Hebreos 11 y el versículo 3 que sí. Ahora yo pregunto, ¿será que Dios hoy nos ha dado una prueba para ver si nosotros en realidad lo aceptamos a Él como creador? Vayan conmigo al libro de Éxodo, el capítulo 20. Éxodo, el capítulo 20, al cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 8. Éxodo 20 y el versículo 8. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pregunta, ¿es ese un mandato positivo? Claro que sí. Dios dice, los 6 días de la semana son ¿para quién? Para ti, para tu uso personal, para que tú trabajes. 6 días son para tu uso común. Pero yo pregunto, ¿luego hay un mandato negativo? Claro que sí. Note lo que sigue diciendo allí en Éxodo el capítulo 20 y vamos a leer de nuevo el versículo 9. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pregunto, ¿es ese un mandato negativo? Claro que sí. Dios dice, 6 días son para tu uso personal, pero el séptimo día yo lo he apartado. No es para usarlo tú, sino lo he reservado ¿para quién? Lo he reservado para mí. Ahora yo pregunto, ¿a dónde se encuentra el cuarto mandamiento en la santa ley de Dios? Se encuentra en todo el centro de la santa ley. Es más, en hebreo, si ustedes cuentan el número de palabras antes del cuarto mandamiento y el número de palabras después del cuarto mandamiento,
hay la misma cantidad de palabras antes y después en hebreo. Es decir, el mandamiento del sábado se encuentra en todo el centro de la santa ley de Dios. ¿A dónde se encontraba el árbol? En el medio del huerto. ¿Dios dio un mandato positivo en cuanto al árbol? Sí, todos los árboles del huerto son para tu consumo personal, pero me he reservado este. Dios dice, todos los días, los 6 días son para tu uso personal, pero me he reservado este. Y en realidad, como el árbol estaba en el centro, de la misma manera, el día sábado está en el centro mismo de la santa ley de Dios. No solamente, mis queridos amigos, tenemos nosotros que mirar el sábado como en el centro de la ley, contando el número de palabras antes y después, sino que la ley de Dios fue dada en una época cuando se escribían leyes de esa forma, como se halla en Éxodo el capítulo 20. Se han hecho excavaciones arqueológicas allá en Canaán, a donde el pueblo de Israel finalmente se estableció. Y en esas excavaciones arqueológicas han descubierto tabletas, es decir, tablas de barro, inscritas con un idioma que se llama cuneiforme. Es un idioma muerto, que ya nadie lo habla, ya nadie lo escribe, pero los eruditos son capaces de descifrar lo que dice. Ahora, lo interesante es que esas tabletas que se han descubierto, y son muchas, en realidad son un pacto entre un rey grande y un rey menor. Es decir, lo que está escrito en la tabla es un convenio o un pacto entre un gran rey y un rey que es súbdito. Lo interesante es que estas tabletas están escritas por ambos lados. Es decir, lo mismo que está escrito al frente, está escrito también atrás, de nuevo. Es decir, se escribe el mismo material 2 veces sobre la tableta. Y es interesante notar, si ustedes miran la parte de adelante de la tableta, van a descubrir que en todo el centro, cuando la tabla estaba suave, porque la tabla es de barro, cuando estaba suave, el que estaba haciendo el pacto tomó su sello, el sello de su reino, y lo imprimió en el barro mojado, y el sello quedó en todo el centro de la tableta. Y claro, cuando se ponía el sello en el centro de la tableta, la escritura a donde estaba el sello se borraba, porque el sello estaba donde estaba la escritura. Por esa razón es que ellos volvían a escribir el mismo documento en la parte de atrás, porque así el sello le daba autenticidad y por detrás entonces podían leer todo el pacto completo. Es decir, el sello se encontraba en el centro mismo de la tabla. Ahora, si ustedes consiguen la presentación en DVD, ustedes van a tener unas fotos de estas tablas, porque saqué en una biblioteca en Michigan fotos de varias de estas tabletas, donde van a poder ver la tableta y el sello en todo el centro de la tableta. Ahora yo pregunto, ¿la ley de Dios es un pacto? Claro que sí. Vayan conmigo a Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 13. Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 13. Dice aquí, y él os anunció su pacto. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Y qué era el pacto? Los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de ¿qué? De piedra. Pregunta, ¿los 10 mandamientos son el pacto de Dios? Claro que sí. ¿A dónde fueron escritos los 10 mandamientos? ¿En qué? En tablas. ¿Ven que es muy parecido a la práctica antigua cuando se hacían pactos o leyes? Ahora, un hecho que mucha gente desconoce es que los 10 mandamientos estaban escritos en ambos lados de las tablas. Note lo que dice Éxodo 32 y los versículos 15 y 16. Éxodo, el capítulo 32 y el versículo 15 y 16. Dice allí, en Éxodo 32 y el versículo 15 y 16, lo siguiente. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio,
las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿A dónde estaban escritas las tablas? Por ambos lados. ¿Las tablas eran un pacto, sí o no? Claro que sí. Están empezando a captar algo muy interesante aquí. Yo pregunto, ¿a dónde esperarían ustedes entonces conseguir el sello en el pacto de Dios? Tiene que estar ¿dónde? En el centro de la tabla. ¿Y qué está en el centro de la ley de Dios? El Santo Sábado. Es decir, Dios usa la arqueología para iluminar las páginas de la Biblia. Porque en la arqueología se descubrieron estas tablas. Las tablas son un pacto, están escritas por ambos lados. En el centro está el sello. Y saben que el sello siempre tiene tres cosas. Los sellos de esas tablas siempre tienen tres cosas. Número uno, el nombre del rey que está haciendo el pacto. Número dos, la función que desempeña, es decir, su función es rey. Y en tercer lugar, el territorio sobre el cual gobierna ese rey. Y cuando vamos al cuarto mandamiento de la ley de Dios, encontramos que es el único mandamiento de la ley de Dios que tiene esas tres cosas. En primer lugar, se da el nombre Jehová. En segundo lugar, se da el territorio sobre el cual gobierna. Dice cielo, tierra, mar y todo lo que en ellos hay. Y luego se da su oficio. El oficio de él es creador del cielo y la tierra. Es decir, que la arqueología nos demuestra que debemos buscar el sello de Dios en el centro mismo de la santa ley de Dios. Ahora yo pregunto, ¿quién escogió el día de reposo y se lo dio al hombre? Dios le dijo al hombre, mira, aquí tienes 7 días. Yo quiero que tú me dediques uno. Escoge tú cuál. ¿Así fue que hizo Dios? No. ¿Especificó Dios cuál día? ¿Cuál dijo que era? El séptimo. No dice, mira, ahí hay 7, escoge y dedícame uno. Uno de los 7. No. Él escogió el día. Él dijo, el séptimo. Al igual que escogió el árbol. Y dijo, este árbol. Yo pregunto, ¿creen ustedes que Dios habla en serio cuando dice que es el séptimo día sábado? ¿O que le podemos ofrecer a Dios cualquier día? Bueno, si le podemos ofrecer a Dios cualquier día, entonces Adán y Eva podrían haberle ofrecido a Dios cualquier árbol. Ahora, noten lo que dice Génesis 2. Lo leímos ya, pero leámoslo de nuevo. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 2 y 3. Yo creo que no hay forma más clara de expresar esto. Dice en el versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo. Me da la impresión de que Dios quiere que sepamos que es el séptimo, ¿no? Dice, y bendijo Dios al día séptimo. Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo santificó significa que lo separó como un día especial, como un día santo. Ahora yo pregunto, ¿el sábado se parece externamente a todos los días? ¿Cuántas horas tiene el sábado? ¿Y el lunes? ¿Y el miércoles? ¿Y el viernes? ¿Todos tienen 24 horas? Claro que sí. Entonces el sábado es igualito que los demás días porque tiene la misma cantidad de horas. Yo pregunto, ¿el sol se levanta y se oculta el sábado como todos los demás días? Claro que sí. ¿Usted se levanta y se acuesta el sábado como todos los demás días? Claro que sí. ¿El sábado es un número en el calendario como cualquier otro día? Claro que sí. Entonces el sábado es igualito a todos los demás días. Sí y no. Yo pregunto, ¿el árbol de la ciencia del bien y el mal se parecía a todos los demás árboles? Claro que sí. ¿Qué era lo que lo distinguía? El hecho de que Dios lo apartó. El sábado se parece a todos los demás días. ¿Pero qué lo distingue de los demás días? El hecho de que Dios, ¿qué? De que Dios lo apartó como un día especial, como un día santo. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de los días son de Dios? ¿Cuántos? Porque ustedes escuchan gente que dice, yo creo que todos los días son de Dios. ¿Han oído eso alguna vez? Y ¿saben que lo que yo les digo? Le digo, aleluya, amén.
Todos los días son de Dios.